Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Fuera del Plano. Yo soy Ale y me encuentran en Instagram como Ale240692. Hola, y yo soy Alexis y estoy en Instagram como Alexis1292. Y bueno, como ya leyeron en el título, vamos a hablar de la vivienda en renta, ¿no? Y sobre todo los que vivimos en la Ciudad de México. Esta situación cuando comienzas a buscar un departamento, ¿no? Que casi siempre comienzas con todas estas necesidades, ¿no? De ya sea que quieres hacer ejercicio, pero quieres descansar, pero home office, pero Ujú. también quieres invitar amigos o si... eh, a ti te gusta cocinar, ¿no? Quieres cierto tipo de cocina, ¿no? Como que tus prioridades O simplemente vienes llegando de otro estado, ¿no? Quieres también. y Ajá. quieres buscar algún lugar que quede cerca de tu trabajo, que como dices tenga estas zonas de parque, que puedas salir, que puedas caminar, el negocio, la cafetería. Ujú. Todos estos espacios o esta búsqueda pues se vuelve complicada. Sí, y yo creo que también muchas veces, o por lo menos desde mi experiencia, al buscar estos espacios, entiendes que de cierto modo no va a cumplir al 100%, ¿no? Tus expectativas o no va a tener ciertos espacios, pero sí tienes como pues de cierta manera esperanza en que pues sea flexible, ¿no? Que de cierta forma sí logre ser un espacio que se adapte a tus necesidades y a lo que estás buscando. Pero creo que justo es cuando te enfrentas con esta realidad de pues que no. Sí, hablando de eso, el otro día veía en TikTok a unas chavas que hacían videos de esto que estamos hablando, de hablar estos números de teléfono, de renta de departamentos de algún lugar, y preguntaban pues qué características tenían, cuánto cobraban, qué requerimientos pedían, y te sorprendes de muchas cosas que encuentran en esas llamadas, ¿no? Creo que se llaman pitches, morras. Síganlas, tienen muy buen contenido y muy Sí. gracioso. Y recuerdo uno de sus videos que estaban hablando a uno de los departamentos que decían, bueno, los comparaban y uno de ellos pues te daba el precio, ¿no? No recuerdo exactamente cuál era. Y Con la el, descripción. ajá, en la descripción que tantos metros cuadrados, creo que eran 20, 25, algo así. Sí. Y el que seguía decía como extra incluye ventana. Y ahí sí, pues ellos empiezan a reír y de cierto modo uno como arquitecto dice, ¿cómo? O sea, el anterior no tiene ventana. O sea, no puedo creer Sí. a qué hemos llegado, ¿no? Porque Sí. si lo pones, pues sí, en el contexto arquitectónico, pues eso no se puede evitar. O No. sea, el reglamento de la Ciudad de México de construcción habla de ciertos requerimientos mínimos de iluminación, de ventilación, para que un espacio sea habitable. Sí, claro. Entonces, ahí es cuando ves que de cierta forma hay una carencia de vivienda, pero a la vez Sí. no se está ocupando de una forma digna, Ajá, ¿no? Y a como que alto costo. a la vez la propuesta está siendo muy pobre, Sí. ¿no? O sea, habiendo tantos arquitectos. Pero Ujú. bueno, o sea, y justo creo que también ya, o sea, ya pasando toda esta travesía, ¿no? Que contabas de, por ejemplo, ellas, ¿no? Que te hacen ver como muy, o bueno, lo hacen muy notorio, pues todo lo que hay que pasar, ¿no? Desde tú que lo quieres habitar, lo que te cuesta pagarlo, ¿no? También en dónde está, cómo está ese lugar, ¿no? O sea, las condiciones con las que te lo ofrecen. Sí. Eh, pues justo también nos preguntábamos, ya que nosotros no hemos vivido esta experiencia del, ok, ya me gustó el espacio, ya pasé por toda esta travesía, ¿no? De buscarlo, de todo esto que pasa ahora, ¿qué pasa cuando lo habitas? ¿No? Cuando ya llegó ahí. O sea, y justo pues Sí. queríamos preguntarles eso, porque también nos imaginamos, ¿no? Lo complicado que puede ser los ruidos, ¿no? Los olores, Los los vecinos. vecinos, ajá, todo esto que sí es como lo que envuelve, ¿no? El rentar el lugar Y que tú compartir con ya, otras ajá, personas. sí, sí, Sí. como que ya lo social, ¿no? La Ujú. convivencia Sí. ya también creo que es todo un reto. Pero sí, si ustedes pues están viviendo esto o ya lo pasaron o ¿Alguna tienen alguna, anécdota? ajá, Sí. alguna anécdota buena, envíennosla, ya saben que los leemos en los comentarios. Digo, en el contexto de tenemos vecinos y hay ciertas dinámicas, pero creo que es Ujú. muy diferente al realmente ir a habitar un espacio, como dices, más cercano a estos departamentos donde dices, donde tienes vecinos, de estas paredes que hay veces que ahora ya las hacen de papel y escuchas totalmente lo que está Sí. pasando al otro lado.
Sí. Sería muy bueno que nos enviaran sus experiencias. Y bueno, hablando de estas propuestas, ¿no? Que hay ahora con las que te encuentras al querer rentar, pues sí nos vamos dando cuenta que los espacios cada vez son más pequeños, los metros cuadrados han disminuido. Entonces creo que justo aquí también viene esta pregunta de el encontrar un departamento en el centro más pequeño, ¿no? O el irte un poco más lejos y quizá rentar algo más amplio, ¿no? Pero sí, creo que eso también depende mucho de las prioridades que tú tienes. Pero pues es algo contradictorio, ¿no? Porque yo trabajo en el centro, pero para lo que me alcanza no es en el centro, ¿no? Ajá. Entonces sí, eso es la cuestión ahorita. Eso es lo difícil, ¿no? Y también empieza a haber este movimiento, como lo vemos en estas ciudades asiáticas, donde estos lugares que empiezan a ver en el centro para satisfacer esta demanda, pues empiezan a, como tú lo dices, ¿no? A reducir el espacio en donde empiezan a habitar estas personas. Entonces, pues ahí también siento que empieza a cambiar la dinámica de cómo vivimos. Muchas veces depende, ¿no? Si tú vas a tu trabajo y no estás tanto a lo mejor en el espacio, pues tal vez para algunas personas sea suficiente llegar, dormir, sí, tener un baño y poder volver a salirse al trabajo. Nosotros los mexicanos estamos muy acostumbrados a tener estos espacios que los hemos como relacionado como en un buen habitar, ¿no? Tener una cocina, una sala, un comedor, sí, una recámara. Y el mundo se ha ido transformando y muchas veces lo que yo he visto en, por ejemplo, que a lo mejor ya no ven tanto las series o las películas en una televisión. Lo ven en el celular, en el iPad, en una laptop. Muchas veces nosotros igual lo hacemos. Entonces, ¿qué tanto sigues necesitando esos espacios, ¿no? De un comedor de 6 personas, 8 personas, se vuelve de cierta forma obsoleto, ¿no? En muchos, creo que lo comentábamos también en episodios anteriores, ¿no? Sí. Esta parte de qué tanto uso tienen ciertos espacios y eso qué tanto te podría permitir transformar las viviendas, ¿no? Sí, porque también creo que o sea, bueno, como citando un poco lo que decías en ciudades como Japón, ¿no? Sí, ciudades que viven también muchas personas y entonces reducimos los espacios. Aquí creo que hay algo importante que mencionar sobre la salud mental, ¿no? O sea, hasta dónde sí, ese espacio pequeño te ayuda a estar bien, ¿no? A tu bienestar emocional, porque pues nuestra generación vive con muchos problemas de salud mental, ¿no? Ansiedad, depresión y todos estos que se hablan por todas partes y que, pues, por ejemplo, nosotros, o sea, bueno, yo sí tengo ansiedad, tú también la has padecido, o sea, porque eso es muy importante. Entonces, ¿hasta qué punto sí puedes reducir tu espacio que no afecte tu salud mental? Y creo que ahí justo es importante recalcar que la eficiencia de un espacio, el diseño de un espacio, el que tenga luz, el que se ventile, el que pueda sí quizá ver hacia la calle o tener un balcón, ¿no? Que sea pequeño. O sea, todas estas partes ayuda mucho el diseño cuando el espacio se reduce a que sea realmente eficiente y funcione sí para ti, sobre todo por eso, por tu propio bienestar. Digo, solo por mencionarlo, ¿no? Porque pues sí creo que es importante esa parte. Sí, es muy importante. Como decíamos, ¿no? Muchas veces lo primero, o bueno, una de las cosas que más te recomiendan los psicólogos es simplemente sal, sí que te dé el sol. Igual los médicos, ¿no? Yo he escuchado igual médicos que es necesario para la salud el tener esta vitamina, no sé si es D, no sé si lo estoy diciendo bien, sí, pero es un tipo de vitamina que empiezas a generar cuando sales y te dan los rayos del sol y ves, no sé, el amanecer. Sí. También el ciclo circadiano, sí creo que se llama, ¿no? De esta hora en la que nos rige sí el despertar, el dormir, es muy importante. Y no es lo mismo estar en estos espacios, volvemos a lo mismo de lo que iniciamos con estas chicas, ¿no? El que hay personas habitando en espacios que no tienen ventana. Y digo, creo que es muy complicado darte cuenta que estás trabajando para pagar un lugar que te enferma, ¿no? O sea, o que te hace estar mal. Entonces creo que ahí también es todo pues sí, un tema. Sí, como que un tema el entender estas propuestas que también existen y que no deberían, ¿no? Como de estar pasando. Sí, porque de por sí es complicado irte a vivir solo en esta experiencia, el llegar a tu departamento y una vez que ya pasaste por todo este proceso, pues el cómo lo habitas, ¿no? Si es tu primera vez. Sí, yo creo que muchas veces, o bueno, por ejemplo, nosotros, ¿no? Nos pasó que cuando compras un mueble
y de pronto es como de, ok, bueno, aquí lo quiero, o sea, empiezas a idear tu espacio y entonces te lo imaginas y vas, y de por sí comprar muebles es carísimo. O Sí. sea, es como de quiero un sofá, ¿no? Y entonces vas, lo compras y de repente cuando lo colocas es como, o sea, me faltó Medir. medirlo, ¿no? Sí. Y nosotros, pues sí, nos daba mucha risa porque pues, siendo arquitectos, ¿cómo no Ujú, pudimos ujú. ver ciertas cosas, ¿no? Pero es parte de los Sí. errores que vas pasando cuando vas empezando a amoblar o a habitar un espacio nuevo. Ujú. Sí, te vas también dando cuenta del costo de las cosas, ¿no? Por Sí, ejemplo, las cortinas son carísimas sí, y luego creo que es lo primero que tienes que comprar sí, de porque las pues primeras necesitas cosas. cerrar. Sí, Entonces, luego que te vas dando cuenta también de eso, de que no solamente es la renta, o sea, si también quieres, ¿no? Cambiar un espacio o cualquier actividad que requiera un cambio, pues es, bueno, un cambio en el espacio pues necesitas otra vez, ¿no? Hacer un gasto. Entonces creo que, pues sí, pensar, o bueno, siempre tratar de como que tener lo más claro que puedas, ¿no? ¿Qué espacios son prioridad para ti? Para que ya venga como con esa renta, ¿no? Por decirlo así. Quizás si te importa mucho la ah, cocina ya, o sí, un espacio amplio en la sala o una quizá ni terraza. siquiera tener sala, ¿no? Tú lo que quieres es una cocina amplia, quizá ciertos muebles, pero sí tener como mucho más claro esas necesidades, ¿no? Y prioridades tuyas. Sí, también esta parte del mantenimiento, ¿no? Muchas veces Ujú. rentas, pero hay cosas que empiezan a fallar. Y si hay algo que también podría recomendarles, pues es que tengan un kit de herramientas básicas, ¿no? Sí. Siempre hay veces que cuando las necesitas no las tienes, un desarmador, un taladro, cosas así, que creo que es importante tan solo para poner un cuadro, ¿no? Y algo que también, digo, ya lo habríamos hablado en otros episodios, pero les recomendamos mucho IKEA. Tienen Sí. muebles muy bonitos a bajo costo, digo, tú los tienes que armar, pero creo que sí te salvan de muchas ocasiones de un mueble que necesitas y cumple muy bien las necesidades que tú estás buscando. Algo que a mí me pasó, o digo personalmente, a veces eh, ves ciertas ideas en Pinterest, ¿no? O Mm, ver cientos diseños y entonces te enfocas en que tu espacio se vea así y a veces como que idealizar demasiado, cuando ya te das cuenta cuánto te cuesta, ¿no? Llegar a ese sí, tipo de espacio, te hace como, o bueno, hace mucho ruido de pronto. El enfocarte en qué puede hacer mejor tu espacio para ti dentro de las condiciones que tú puedes pagar también ayuda mucho a tu paz mental, ¿no? O bueno, personalmente me ha ayudado mucho a entender qué tengo yo, cómo lo puedo mejorar y de qué manera me va a hacer sentir tranquila, ¿no? Sin sentir como esta exigencia de pronto que sí. también tenemos de este espacio lo quiero así, o lo vi en tal revista, o lo vi en tal lugar. Y de pronto también siento que suma mucho a tener pues una experiencia no tan placentera, ¿no? Cuando quieres llegar a tener ese tipo de espacios. Sí, sí, y es que muchas veces quieres combinar todo, ¿no? Te empiezas a Ajá, exigir, sí. no, y Que, esto que sea ves en así. Pinterest el estilo nórdico, Ah, minimalista, sí, ¿no? Y de pronto, farmhouse, sí, sí, empiezas a querer encajar, y es sí, imposible, ¿no? rústico industrial. Muchas veces yo creo que ahí es cuando entiendes por qué tus papás tenían todo combinado y todo mezclado, el sillón café con Sí, la madera más sí, clara y sí, empiezan sí. a tener combinación, porque pues sí, muchas veces se trata de solucionar Sí. y que cumpla la función más que Ujú. muchas veces el que todo se vea bien, ¿no? El que todo, como decíamos también, Sí. que luzca como una fotografía, todo súper limpio, todo bien Ujú. combinado. Pero Sí. también algo que creo que ayuda y es también otro tema tal vez de otro podcast, pero son las plantas. Las Ah, sí, plantas también. dan mucha vida a los espacios y si pueden tenerlas, hay plantas que no necesitan mucho cuidado, pero que también como lo hablábamos y como tú decías, ayudan a esta tranquilidad, a esta parte emocional de no sentirte pues de cierta forma tan encerrado, ¿no? En un espacio. Pero bueno, eso sería todo de nuestra parte. Digo, ustedes platíquenos cómo ha sido su experiencia de vivir solos, de rentar, de tener roomies, para que también nosotros los leamos y cualquier comentario, cualquier Sugerencia. sugerencia, también los leemos y siempre estamos intentando mejorar este espacio para ustedes y muchas gracias por llegar hasta aquí.
Sí, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, estamos como Fuera del Plano y nos vemos la próxima semana.